Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. Hoy te traigo un nuevo vídeo, hoy te traigo un nuevo tutorial. Te voy a enseñar cómo vas a poder sacarle el máximo partido a la aplicación de Tesla. He decidido hacer este vídeo porque muchos de vosotros siempre en los comentarios de los vídeos o por el grupo de Telegram de Ruedana, que os dejaré abajo el link de la descripción, por si queréis uniros, me preguntáis muchas dudas sobre la aplicación. Así que he decidido hacer este vídeo que va a ser un tutorial para sacarle el máximo partido posible a la aplicación. El vídeo lo voy a dividir en capítulos para que os sea más fácil identificar aquellas partes de la aplicación que menos conocéis o que os interesen más, para poder también ir parándolo, para poder coger a la vez vuestro móvil, ir viendo las funcionalidades a la vez que estáis viendo el vídeo. Así que no me enrollo más y vamos con el tutorial. Muy bien, pues esta es la aplicación que tenemos de Tesla. En mi caso es la versión de Android, creo que estoy utilizando la 4.23, pero bueno, si lo queremos ver es tan sencillo como clicar encima, ir al botón de información y abajo del todo nos dice la versión. Es la 4.23.2, efectivamente, es la última que hay disponible en el Play Store, es decir, está totalmente actualizada a la última versión. Así que vamos a iniciarla. Esta es la pantalla inicial de según abres la aplicación y vamos a ir de arriba abajo. Arriba, como veis, pone Flash, que es el nombre que tenemos puesto a nuestro Tesla Model 3 Standard Range. Si queréis cambiarlo en algún momento, es tan fácil como pulsar encima y aquí podéis establecer el nombre que queráis. En mi caso, pues nos gusta Flash y no lo vamos a cambiar. Más abajo, debajo del nombre, tenemos la batería. A mí me gusta llevarla en porcentaje, pero si lo quieres ver en kilómetros, pues es tan sencillo como hacer clic encima. Vale, ahí tenemos 237 kilómetros de autonomía, corresponden al 55%. Si nos movemos un poco más a la derecha, tenemos la foto de perfil y al lado una cajita. Esta cajita es bastante importante, sobre todo ahora que está activo el código de referidos de Tesla, porque es el loot box. Aquí, si clicamos, tenemos las recompensas por recomendar. Es la pantalla como llama Tesla Casa o Home en inglés. Y aquí tenemos nuestros créditos disponibles, que en mi caso tengo 9.000 créditos disponibles. Caduca el 15 de junio de 2024. Aquí podemos ver qué premios tenemos destacados. Vale, vemos el decantador, el piloto automático mejorado durante 3 meses. Esto Tesla lo va evolucionando semanalmente, diría, o mensualmente, y nos puede cambiar totalmente en el momento que estéis viendo el vídeo. Y bueno, en la parte aquí de ganar, vale, podemos ver actualmente los créditos que podéis conseguir si recomendáis un Tesla. En el caso del Model S y del Model X, pues son 15.000 créditos. En el caso del Model 3 y del Model Y son 7.500 créditos. Vale, eso para el recomendador. Para el comprador tenéis aquí las opciones que hay, que son 1.000, o sea, Model S o Model X, 1.000 euros de descuento, Model 3, Model Y, 500 euros de descuento. Luego aquí fidelidad es, pues si tenéis ya un vehículo y queréis comprar otro, pues igual, tenéis los mismos beneficios que si fueseis un comprador que no tuvieseis ningún Tesla. Otra parte importante aquí es el historial, ¿vale? Porque aquí nos va a decir los créditos que teníamos disponibles, que nos lo mostraron en la pantalla de casa, y los kilómetros de supercarga que nos quedan. En mi caso tengo 7.677 kilómetros de supercarga que me caducan el 4 de enero de 2025, y aquí podemos ver los referidos que he ido teniendo a lo largo de este tiempo, desde que Tesla inició de nuevo el programa de referidos. Aquí tenéis la parte de canjear, ¿vale? Donde podéis ver los productos que hay, el lifestyle, accesorios, actualizaciones, ¿vale? Que queráis canjear con los créditos que tenéis. Y lo importante aquí es la parte de recomendación, que si clicamos aquí en recomendar ahora, arriba en esta flechita, si carga la aplicación, ahí tenemos que copiar esto para conseguir nuestro código de referidos. Eso luego lo podemos pasar a algún amigo por los grupos de Telegram, pero sobre todo y más importante, si estás en este punto de la aplicación, lo que tienes que hacer es meterlo en la plataforma de Ruedana. Te dejaré el vídeo abajo en la descripción. Es una plataforma justa donde mi objetivo es dar visibilidad a todos aquellos propietarios de Tesla que no tengáis repercusión en redes sociales, no tengáis YouTube, no tengáis Twitter, etcétera,
y sobre todo aquellas personas que estén pensando en comprar un Tesla puedan utilizar alguno de los códigos que tenemos metidos en la plataforma. Así que esta parte es bastante importante, pásate por ese vídeo, te lo dejaré aquí en una tarjetita. Y nada, seguimos. Vale, pues visto esta parte, volvemos atrás. Aquí en la foto, esta es la foto de perfil, aquí vemos nuestro nombre, el nombre del coche, si quieres hacer un pedido, la tienda de Tesla. Vale, aquí podéis seleccionar la foto que queráis. Aquí abajo tenemos la bandeja de entrada. Esto es algo que no funciona muy bien, la verdad. Se supone que aquí Tesla te podría hacer o mandar notificaciones, etc, etc. Como veis, yo tengo aquí la bienvenida a la bandeja de entrada de cuando di de alta la aplicación, la prueba de conectividad premium cuando compramos el coche y cuando nos caducó, que fue un mes después. Y bueno, aquí la actualización que hubo de las horas de supercarga del 16 de junio del 2023, que en este caso sí que mandaron aquí una notificación. Muy bien. Poco más por aquí, vale, aquí podéis meteros en vuestra cuenta, hacer esta parte de aquí sí que es importante, los ajustes, vale, podéis sincronizar el calendario para ver el calendario vuestro de vuestro teléfono o de vuestra cuenta de Gmail, etc. en el coche. Y aquí personalizar las notificaciones del vehículo, vale, hay notificaciones directas, seguridad, que yo en mi caso pues tengo establecido que quiero notificaciones en el móvil si salta la alarma del coche. Y las notificaciones de carga. Yo tengo deshabilitada la carga iniciada, pero sí que tengo habilitado que me avise si se ha interrumpido la carga o cuando está completada la carga. ¿Vale? Adicionalmente tenemos las notificaciones por software de vehículo, ¿vale? Que nos avise cuando hay una actualización disponible. Y la climatización. En mi caso tengo quitada la protección de sobrecalentamiento del habitáculo, ¿vale? Esto veremos un poco más adelante qué es. No me interesa, pero sí que me interesa que me notifique cuando está el preacondicionamiento completado. Esto ahora veremos de qué se trata. Vale, y luego aquí está de noticias y eventos, pues que nos lleguen SMS o correos electrónicos de notificaciones. Yo, como veis, lo tengo deshabilitado. Muy bien, pues volviendo atrás, nos vamos a la parte del coche, ¿vale? Aquí tenemos, o sea, se nos muestra el coche, aquí poco más se puede hacer. Y esta parte de aquí es importante porque tenemos 4 accesos directos. Son los 4 que más utilizo. No utilizo ninguno más y por tanto he decidido ponerlo así. Pero si quisiésemos añadir uno más, es tan fácil como pulsar en cualquiera de ellos. En este caso voy a pulsar encima del desbloqueo del puerto de carga, ¿vale? Y ahí podemos personalizar los controles. Como veis, tenemos disponibles climatización, destello, claxon, deshielo, flatulencia, iniciar, apertura del maletero, desbloqueo de puertas y desbloqueo de ventanillas. Como veis, estos son todos los accesos directos que podríamos personalizar. Como os decía antes, yo tengo arriba los 4 que más uso, pero simplemente por ejemplo, cogiendo este de iniciar, trasladándolo ahí, lo podemos reemplazar, ¿vale? Pero en mi caso utilizo mucho más la apertura del fraletero antes que el iniciar y por tanto tengo esos 4 botones. Pero vamos, podéis ponerlo y podéis jugar con ellos en función de los que penséis que utilizáis más. Vale, pues nos vamos ahora a la parte de controles. Si clicamos aquí encima se nos pone el coche en vista aérea y tenemos varias opciones. La de arriba a la derecha podemos ver la presión de los neumáticos. Como veis, se me ha actualizado hace 16 minutos y lo tenemos los delanteros y trasero derecho a 3 bares y el izquierdo a 3,1. Si clicamos otra vez encima se nos quita. Aquí podemos abrir el flaretero, abrir el coche y abrir el maletero trasero. En el iconito del rayo podemos desbloquear y abrir el puerto de carga. Y aquí tenemos opciones de hacer un destello con las luces, tocar el claxon, no sé si sonará si lo toco. Como veis, ha sonado el claxon. Y podemos iniciar y abrir las ventanillas. Eso por la parte de controles. Si nos vamos a la parte de climatización, como estoy dentro del coche, pues está activa. Y aquí vemos que hay una animación de que el flujo del aire está puesto, pero bueno, si estuviésemos fuera del coche y quisiésemos iniciar la climatización, pues es tan fácil como darle aquí a este botón de aquí. Ahora eso lo que hace es cortar la climatización. La voy a poner porque estamos a 30 grados fuera y si no me puedo morir grabando el vídeo. Aquí podemos poner las calefacciones de los asientos, tanto delanteros como traseros, clicando encima. Y esto es la calefacción del volante. Aquí
podemos activar todas las calefacciones, como veis, y si pulsamos una vez encima reducimos la intensidad y otra vez lo ponemos al mínimo. Pulsando otra vez encima lo deshabilitamos. Aquí voy a quitar todo porque en verano esta función pues no es lo más idóneo. De hecho ya estoy notando que el mío se está empezando a calentar. Quitamos la del volante. Ahí está. Y bueno, aquí podemos regular la temperatura. En mi caso la tenía puesta a 23 grados, podemos poner 22. Aquí en este botón de aquí de la derecha podemos bajar las ventanillas. Y si deslizamos hacia arriba tenemos varias opciones. La opción de deshelar el vehículo, poner el modo acampada, es decir, que se mantenga la climatización dentro del coche, y el modo perro, ¿vale? Si queremos dejar a nuestra mascota dentro del habitáculo, pues se renueva el aire y siempre tiene oxígeno. Y aquí, como veis, esta opción también es bastante interesante, que es la protección de sobrecalentamiento del habitáculo. Yo la tengo puesta a off, pero básicamente esto lo que me dice es que en caso de que la tuviese puesta a on, como veis aquí, saltaría la climatización del coche siempre y cuando la temperatura interior superase los 40 grados, 35 grados o 30 grados. Eso lo puedo establecer yo. La verdad no sé por qué no lo tengo puesto, pero creo que cuando acabe el vídeo lo pondré porque es bastante interesante, sobre todo en verano, que cuando supere los 40 grados el habitáculo pues se encienda automáticamente la climatización y así cuando estemos dentro del coche pues estamos fresquitos. Yo lo que hago es que la pongo directamente cuando sé que voy a coger el coche, le doy 5 minutos o así, le doy a la climatización y ya cuando entro en el coche pues está fresquito. Muy bien, la parte de ubicación, si clicamos aquí encima pues nos dice dónde estamos actualmente grabando el vídeo, aquí cerca de la carretera de la A Coruña. Aquí podemos poner el modo, como digo yo, solo calles, que no es el modo satélite, o el modo satélite. A mí me gusta más el modo satélite en este punto. Si deslizamos hacia arriba nos saca los cargadores más cercanos y si clicamos encima de un cargador lo podemos enviar directamente al vehículo. Aquí nos dice los postes que hay disponibles actualmente, los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, si clicamos aquí, creo que te abre el Google Maps y te busca una ruta en Google Maps. Vale, otra opción bastante útil es la parte de aquí que veis de navegar. Aquí podemos pulsar y poner, por ejemplo, Gran Plaza, que es el centro comercial que tengo aquí al lado de casa. A ver que no me deja pulsar la A. Ahí. Vale, y lo que hace es que te calcula la ruta y tú ya directamente se lo puedes enviar al vehículo pulsando aquí. Te dice lo que vas a tardar y el porcentaje de batería, igual que lo podéis hacer en la pantalla del navegador del coche. Vale, ahora tenemos la parte de programación, que si pulsamos aquí encima tenemos la programación de salida o la programación de las cargas. La programación de salida, ¿qué podemos hacer? Podemos preacondicionar, que es poner la climatización y precalentar la batería a la hora que le indiquemos. Es decir, por ejemplo, ahora mismo son las 3 de la tarde, pues podríamos poner, oye, todos los días salgo a las 4 del trabajo y quiero que el coche esté preacondicionado, tanto la climatización como la batería, toda la semana o solo los días laborables. Esta opción es bastante útil si tenéis una rutina muy fija de horarios. Yo creo que os vendría bien tenerla habilitada. Y luego aquí podemos poner cargar en horas valle. Vale, yo en mi caso esto no lo tengo habilitado porque no suelo cargar en casa. Luego, por otro lado, la parte de carga, ¿vale? Podéis habilitar una carga programada. Es decir, tenéis una tarifa de luz que, por ejemplo, por las noches os es más barato, pues aquí podéis habilitar la carga programada. Tenéis que tener, obviamente, enchufada la manguera al puerto de carga y podéis establecer la hora de comienzo. Oye, pues quiero que todos los días a las 12 empiece a cargar el coche. Vale, en mi caso lo tengo deshabilitado. Vale, y ahora nos vamos a la parte de seguridad y conductores. Como veis, como estoy dentro del coche tengo el teléfono llave conectado. Pulsamos encima y aquí vemos que tenemos la tarjetita de Tesla con mi móvil, que es el S22 Ultra, y lo tenemos conectado. Vale, aquí podemos habilitar el modo centinela. Vale, ahora mismo pues no tiene sentido lo tenga puesto porque estoy dentro del coche. Sí, quiero desactivar el modo centinela. Teléfono llave, aquí pues veis que está habilitado el teléfono llave. Si esto lo queréis deshabilitar porque siempre lleváis la tarjeta encima o solo conducís con la tarjeta, pues
quitáis el teléfono llave, lo deshabilitáis y ya directamente pues podéis usar solo la tarjeta. El Bullet Mode, el modo límite de velocidad, ¿vale? Que esto lo podemos cambiar siempre que queramos. Yo lo tengo deshabilitado, pero si lo habilitáis os pide aquí el PIN, ¿vale? Y podéis establecer el límite de velocidad que queráis. Por ejemplo, las pruebas de vehículos de Tesla, esto está puesto, creo que el límite de 140. Y si queréis un PIN para conducir, esto por seguridad, si tenéis un coche con muchas personas y queréis ponerlo, pues oye, lo podéis poner. Y aquí podemos administrar los conductores. Tenemos hasta un máximo de 5 conductores. En nuestro caso, estoy yo y mi pareja como conductor habilitado, pero podríamos poner hasta 4 conductores más. Vale, vamos a la parte de estadísticas de carga. Aquí si pulsamos encima vemos las estadísticas de carga a nivel anual, ¿vale? Desde agosto hasta julio. Ahí veis el total cargado y el gasto, ¿vale? Ahora os explico cómo se puede cambiar ese gasto. Si pulsamos aquí encima podemos ver los kilovatios hora que hemos cargado en cada una de las ubicaciones, ¿vale? Si lo queremos ver mensual, lo podemos ver aquí. En los últimos 31 días hemos cargado 310 kilovatios hora con un coste de 0 euros. Eso es porque tengo kilómetros gratis en Superchargers, como habéis visto antes, y por tanto ahí me sale gratis, y en el trabajo también me sale gratis. Aquí vemos el ahorro de combustible del mes, ¿vale? Si pulsáis aquí encima os dice la estimación, que aquí creo que era como 1,6 o algo así, justo. El cálculo se basa en un coste de combustible de 1,6 por litro, ¿vale? Entonces te hace aquí una estimación de, oye, pues este mes te has ahorrado 174 euros en combustible, ¿vale? Y aquí más abajo nos muestra, aquí donde pone coste, lo que nos hemos gastado en cada una de las ubicaciones, ¿vale? En nuestro caso pues es 0 euros. Aquí tenemos unas sugerencias de carga y esta parte de ajustes es importante. ¿Por qué? Porque aquí dentro de los ajustes podemos establecer el coste por kilovatio hora en cada una de las ubicaciones. Yo lo tengo establecido solo para casa, ¿vale? En el trabajo me cuesta 0 euros cargar, ¿vale? Por tanto lo tengo puesto a 0, ¿vale? Ahí pues costes de carga de trabajo ahorrados, perfecto. Volvemos aquí, perdón, a ajustes. En casa podéis seleccionar la tarifa que tengáis, en mi caso tengo la tarifa One de Endesa, ¿vale? Podéis indicarle aquí cuándo se os aplica esa tarifa, si es todo el año, si tenéis tarifas por meses, etcétera, etcétera, y podéis editar los precios, ¿vale? Si vais aquí a editar, en mi caso, pues más o menos en media pago unos 0,20 euros por kilovatio hora, ¿vale? Por tanto, siempre que cargue en casa me va a indicar la aplicación que estoy cargando a 0,20 y los costes los tendrá asociados a ese precio que le estoy indicando aquí. Esto lo podéis cambiar, ¿vale? Igual que antes. Sí, quiero salir. Vale, y nos falta ya las últimas partes. Aquí podemos ver las partes de mejoras, ¿vale? Que tenemos disponibles. En mi caso pues son las mejoras por software, que las podríamos comprar, que en mi caso sería pues el piloto automático mejorado, que no lo tengo contratado, o la capacidad autónoma total, la capacidad de conducción autónoma total, que la podríamos añadir aquí directamente, ¿vale? La primera 3.800 euros y la de autónoma total 7.500. O las suscripciones, que en mi caso sería la conectividad premium, que yo ya sabéis que no tengo comprada la conectividad premium porque tengo tarifa plana de datos y siempre aprovecho los datos móviles para conectarme al wifi. Y por último, aquí los accesorios, que es toda la tienda de Tesla. Algunos de estos accesorios, si quiere cargar, están disponibles para canjearlos con los créditos que tenéis de los referidos. Otros aquí pues no están disponibles y los podéis comprar. Esto pues le podéis echar un ojo y si os gusta alguno pues comprarlos. No son baratos, eso os lo tengo que decir. Vale, y ya la última parte es la parte de servicio. Esto es si tuvimos algún incidente con el coche, podemos contactar aquí con el servicio técnico de Tesla, ¿vale? Podemos aquí solicitar el servicio. Aquí vemos todas las categorías que podemos solicitar. Vamos a poner, por ejemplo, interior, ¿vale? Pues aquí tenemos calefacción y aire acondicionado, filtro de aire en la cabina, la ventanilla, los asientos, tapizado, etcétera. Vale, aquí os recomiendo que le vayáis echando un ojo si tenéis que solicitar el servicio técnico de Tesla, saber qué se puede hacer desde ahí. Y poco más nos queda. Abajo del todo pues tenemos cuál es nuestro modelo,
el odómetro, que en mi caso son 10.771 kilómetros, el BIN, la versión de software. Aquí podemos ver las notas de esta versión, en mi caso la 2023.20.9, ha tenido correcciones menores, a ver si nos salta ya una nueva actualización. Y aquí podemos ver por último las especificaciones y la garantía. Estas son las características que tiene el coche, la garantía y poco más. Y aquí abajo podríamos administrar los conductores que tenemos. Y nada, eso es todo lo que se puede hacer con la aplicación de Tesla. Espero que os haya gustado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, pues os agradezco que os suscribáis al canal para estar pendientes siempre que subamos un vídeo, activéis las notificaciones y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, creéis que puede ser útil, me ayudáis mucho dándole un buen like y sobre todo compartiéndolo por grupos, compartiéndolo con vuestros amigos. Aquel que siempre os pregunta, oye, ¿dónde puedo hacer esto en la aplicación de Tesla? Pues oye, le puedes mandar este vídeo donde hemos visto todas las opciones que hay y hemos explorado la aplicación en profundidad. Así que nada, por aquí poco más, me despido ya de vosotros, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!